Hoy bien comentábamos que en materia internacional están pasando cosas, especialmente en Estados Unidos, a propósito de la declaración de culpabilidad del expresidente Donald Trump, a propósito de este caso bastante complejo, y queremos conversar con la analista Patricio Gajardo, un amigo de la casa también. Patricio, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido. Hola Mara, hola José Francisco, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, dan un poco de contexto, porque habíamos comentado la vez pasada de lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero era previsible esta situación, sorprende un poco, porque algo de incertidumbre había, pero más o menos era claro los antecedentes que existían en este caso. A ver, es primera vez que un expresidente y un candidato presidencial para las elecciones de noviembre es sentenciado, y es casi una noticia en desarrollo y con delitos penales. Ahora, ¿cuál es el delito que se le acusa a Donald Trump? Es básicamente falsificación de dinero que se deberían usar para la campaña presidencial para pagar a una actriz porno para que mantuviera su silencio en las elecciones de 2016. Y el jurado ya sentenció que Donald Trump es culpable. Lo que yo creo que todos se están preguntando, y ustedes también, es si esto tiene una repercusión en la candidatura. Sí. Él puede seguir la candidatura, porque esto es un juicio estadual en el estado de Nueva York. Él tiene además otros compromisos jurídicos, para no decir, problemas jurídicos de carácter federal, que eso sí que sería muy complicado, y eso no le dificultaría presentarse a las elecciones. Uno en Georgia, porque por presiones para que se contaran los votos y pudiera ganar Georgia. Recuerden que Estados Unidos tiene un colegio electoral, aparte del porcentaje de votos de los electores, lo que importa es el colegio electoral. Y en la insurrección que se tomó el Capitolio el 6 de enero del 2020. Eso fue, en esa fecha. Sí, Patricio, porque una cosa que se ha visto también es que se ha visto, al contrario de lo que parecería, es que con este juicio tan problemático, tan mediático, se ha reforzado la posición de Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales. ¿Por qué te parece que se da ese efecto en particular, o con el personaje de Donald Trump, o por las características que ha tenido este juicio en particular? No, las características del juicio yo creo que son poco relevantes para los votantes de Trump. Recordemos, las cifras en estos momentos están no en el colegio electoral, pero sí en votantes 47, 46 o 45. Me refiero a 47 de Trump y 45, 44 Biden. Se hizo una encuesta recién, porque esto acaba de la sentencia de conocerse, y solamente el 2% de los votantes de Trump están dispuestos a cambiar el voto por esta sentencia. Ahora, en Nueva York es un estado muy demócrata, por lo tanto no es sorprendente. Y es muy probable, y ustedes lo vieron en las elecciones del 2016, en que Trump hizo muchas declaraciones muy fuertes. No se olviden ustedes, poco antes de las elecciones habló de que a las mujeres les gustaba que las tocaran en forma impropia. Pocos días antes de la votación estaba compitiendo con Hillary Clinton, y eso le permitió subir en la encuesta. E incluso dijo, si yo saco un revólver y mato a alguien en Nueva York, yo sé que la gente me vota igual. Por lo tanto, es un tipo de liderazgo
que rompe, digamos, esquemas tradicionales. No es un tipo de liderazgo de ofertón, sino que es un liderazgo carismático, y yo te diría claramente populista. Trump es un líder populista y funciona con esa lógica de ser impredecible y rupturista en su discurso. Por lo tanto, lo que va a usar este juicio con un concepto que Cristina Kirchner utilizó siempre, el lawfare, es decir, de que se utiliza la justicia para hacer persecuciones políticas, y que estas persecuciones políticas las están haciendo los demócratas contra él. ¿Y cómo vemos ese escenario de la perspectiva de lo que ocurre con los votantes? Porque en el fondo, uno si lo pusiera en una palabra, es como el delito contra lo senil. Un poco eso, como los contraataques que se ponen los unos contra los otros. En el fondo, el gran ataque a la personalidad de Biden es estos momentos o escenas que ha tenido donde se ha demostrado que no, de repente no se cae, no sabe bien dónde está, se confunde, y los escándalos que parecen un poco medio de película o de serie de Donald Trump. ¿Cómo pareciera raro ver la política estadounidense metida un poco en esta disputa? ¿Cómo ves tú ese escenario en la perspectiva de los votantes y lo que va a pasar a futuro? A ver, me parece muy interesante. Yo creo que primero que tienes que entender, Mara, de que el electorado norteamericano está muy polarizado y asume que hay conflictos internacionales presentes fuertes, que Trump durante su primera administración, bueno, si es que llega a la segunda, dentro de su primera administración, logró un récord que fue no generar o involucrar a Estados Unidos en conflictos de carácter mundial. Ahora estamos con la guerra de Ucrania, la guerra en Israel y Gaza, hay tensiones profundas con China y Taiwán. Entonces, yo creo que lo que tú mencionabas muy bien, este presidente dubitativo, o que se cae de la escalera del avión y que a veces se pierde en los propios escenarios, los proscenios, cuando está alentando a sus adherentes, refuerza la idea de debilidad de una persona que ya tiene más de 80 años. Ahora, Trump no es mucho más joven, tiene 77 años. Dicen, en definitiva, que son dos candidatos, uno que trata de parecer cuerdo y el otro que trata de parecer joven, pero en el fondo un porcentaje mayoritario, y se han hecho encuestas en Estados Unidos, el centro siempre de encuestas, que la gran mayoría de los norteamericanos preferiría a no tener a ninguno de estos dos candidatos, sino que a personas más jóvenes. Pero bueno, el escenario se presenta así, y yo creo que Donald Trump tiene la ventaja de aparecer como firme, sólido y seguro en un momento complejo, en un momento complejo en lo cual Estados Unidos digamos, necesita definiciones precisas, y Donald Trump se las otorga, y por eso que aparece como con esa capacidad de poder llegar él a la presidencia, más que Biden en estos momentos. Patricio, pero como considerando con lo que tú dices, que en el fondo el pueblo americano quisiera tener otro tipo de candidatos, pero ambos parecieran arrasar en las primarias de su partido. Entonces, ¿cómo ves tú ese desencaje? Para entenderlo, porque cuesta hacer como cuesta entenderlo, yo lo sé, Mara. En el caso de Biden, en general, cuando el candidato es presidente, el Partido Demócrata tiende, o en este caso es del Partido Demócrata, tiende a dar prioridad al presidente para su reelección. O sea, el ideal habría sido que Biden no hubiera ido a la reelección, algún tema que se discutió, pero muy subterráneamente dentro del Partido Demócrata. Ahora, dentro del Partido Demócrata hay divisiones, hay un sector muy liberal
que el liberal en Estados Unidos es de ultra izquierda. Claro, eso, para que lo tengan claro, que hagan la diferencia con los liberales de Chile. Sí, o los claro, liberales de claro. Chile. Sí. Allá se divide conservador, liberal, derecha, izquierda, o sea, claro, así de simple. Nosotros somos más complejos en la división. Nosotros no, de todas maneras somos más complejos. Mara, y bueno, han habido muchos, la posición de los liberales en Estados Unidos y de Joe Biden, que han acampado en las universidades, las manifestaciones contra Israel y contra Hamas, han sido justamente por ese sector. Y ahí eso ha llevado a Estados Unidos a una serie de indefiniciones. No olvidemos que en el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, digamos, Estados Unidos, cosa que no había hecho nunca, señaló críticas y no vetó el tema de la posibilidad de un Estado palestino. No lo vetó, no significa que lo aprobó, pero no lo vetó. Y eso yo creo que fue una demostración de lealtad hacia el sector de izquierda. Y Trump está claramente alineado en este nivel de polarización con Israel. Y te diría yo, a diferencia del 2016, que la postura principal de Trump era la migración y el muro contra México, construir un muro en México, y un aislacionismo económico, la apuesta de Trump en esta oportunidad es el anticomunismo, e incluso posturas muy duras contra Venezuela, posturas duras contra Ucrania en ese sentido. Sigue siendo muy contrario a la Unión Europea y contrario a la Unión Europea no porque no sean sus aliados, sino que porque quiere que la Unión Europea sea autosuficiente en su propia defensa frente a la amenaza rusa. Bueno, queda más claro entonces el panorama de lo que está pasando en Estados Unidos después de esta conversación con Patricio Gajardo, analista internacional. Patricio, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Patricio. Un placer, Mara. Da para tanto este tema, podríamos conversar, pero varias horas. Pero montón. Mira, solo el sistema electoral norteamericano es muy distinto al nuestro, que lleva a sacar conclusiones muchas veces distintas. Recuerden que es un colegio electoral, y solamente les digo breve, que cada estado tiene un número de votos en el colegio electoral. Y el candidato que gana en un estado se lleva todos los votos. Sí, así es. Eso es muy importante, porque cuando ganó Trump la primera vez, Hillary Clinton había ganado en votos reales por 3 millones de votantes, pero no ganó los 270 votos electorales que necesita para ser presidente. Así es. Bien, pues Patricio Gajardo, muchas gracias. Nosotros nos vamos, Patricio, a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.